Hernán Milloya nació en Cataluña, es escritor español, pero se le ha pasado tanto tiempo en esta ciudad y en este país que terminó enamorado, no sé si de las limeñas o del Perú en general, pero tiene un tema recurrente con la mujer peruana y hace una literatura desenfadada, una literatura muy intensa, y esta vez lo traduce en esta historia, en La flor de la limeña. Vamos a conversar con él sobre esta obsesión por la mujer peruana y cómo la ha transmitido en este nuevo libro. ¿Cómo estás, Hernán? Pues fantástico, la verdad es que muy contento de estar contigo. Bueno, has escrito otra novela, otra vez tu tema somos nosotras. Debo decirte que nos sentimos más que halagadas. Pero tu mirada sobre la mujer peruana a mí me gusta porque es bien desmitificadora, ¿no? Sí, bueno, ya con 50 peruanas de bandera, que era una mirada sobre las mujeres reales, lo que intentaba hacer era desclasar, ¿no?, las categorías de las mujeres, que aquí hay mucho clasismo con el juicio que se hace a ellas. Pero en cuanto a esta novela es algo totalmente distinto. Esta novela es una novela... de ficción, 50 peruanas de bandera eran 50 perfiles, exacto, ¿no? Y esta es una novela hasta cierto punto desgarrada sobre un tipo europeo que huye, un poco como ahora todo el mundo querría huir de Estados Unidos con Trump. Él huye realmente de la presión que supone la vida moderna en Europa, y que yo creo que es la causa de la crisis española, y se va a Lima, donde de repente es su jardín, huyendo del mismo también, de sus responsabilidades, y obviamente acaba dándose de bruces con la realidad, porque la realidad siempre te alcanza, pero en el camino se divierte bastante con un montón de mujeres que lo usan también para huir de la represión ellas mismas, ¿no? Es curioso porque describes en tu novela a un hombre que ama a su mujer pero no puede dejar de serle infiel porque le gusta tener varias parejas, varias relaciones. Pero eso no siempre es sinónimo de felicidad ni de pendejada, vamos a ponerlo en esos términos, ni de ¡ay, eres un conquistador! También hay mucho vacío detrás de esa búsqueda, ¿no? Es una conducta compulsiva, no es que él lo haga adrede porque quiere ser feliz, o sea, él no puede evitar ser así. Ni siquiera es una adicción al sexo, es una adicción a seducir, que es casi peor. Es peor, porque ahí hay una necesidad de reconocimiento y afecto en la búsqueda del otro, ¿no? En la mirada y del de otro, conquistar, ¿no? Y esa necesidad compulsiva de conquistar mujeres, ¿no? Entonces, básicamente es un obsesionado por el sexo, y tampoco ni siquiera es un poliamoroso. El poliamor para él es lo que las películas de Walt Disney, o sea, el poliamor es al sexo lo que las películas de Walt Disney son al amor, ¿no? Es una estupidización y una ¿cómo se diría? Edulcorar, ¿no? Lo que es el sexo libre, ¿no? Por así decirlo. Tenía una amiga que decía, ya bastante complicado tener una pareja estable, imagina tener 3. O sea, claro, bastante complicado es tener 3 amantes para encima integrarlos en tu casa, ¿no? Y tenerlos todos bajo el mismo techo, ¿no? No, el sexo sirve precisamente para huir de tu rutina. Tu libro puede ser, y de hecho lo es en el sentido de que tu literatura es muy explícito en las descripciones de la relación sexual. Y es curioso porque no es erótico, no es pornográfico, es crudo. Tus libros siempre son crudos, ¿no? Sí, pero me estoy llevando una sorpresa, que es que en España, donde se ha publicado también al mismo tiempo, sobre todo las lectoras, me leen más las lectoras porque los lectores masculinos creo que tienen miedo de sentirse demasiado reflejados en mis libros, y curiosamente las lectoras se asoman con menos prejuicios porque quieren saber qué piensan realmente los hombres. en la cabeza de un hombre, por supuesto. Exacto, ¿no? Y entonces me estoy llevando la sorpresa de que en España las españolas sí están destacando la dureza del libro, como tú dices, la crudeza, ¿no?, de esa especie de seducción casi de psicópata que él lleva a cabo con las limeñas, pero las limeñas que están leyendo el libro me están diciendo que es súper erótico para ellas, o sea, que realmente es, como decía Maritza Espinoza, es excitante y lúbrico el libro para ellas, ¿no? Entonces eso me está sorprendiendo, como si realmente aquí las chicas en el fondo fueran más realistas y no les asustara tanto la incorrección política por un lado y luego las escenas pornográficas o eróticas por otro, ¿no? No es un intento, no es pues 50 sombras de Grey. No, porque no. Hagamos la aclaración, porque la gente puede creer que a mí me hace recordar más a un Bukowski, tu estilo, ¿no? Es claro, esta cosa... Es más realismo sucio mezclado con cierto erotismo o cierta búsqueda a través del sexo de llenar ese vacío. Lo que pasa es que los personajes de Bukowski no se bañan y los tuyos sí, ¿no? Y las mujeres son más guapas en mis novelas.
De todas maneras. ¿Cuánto de...? Tú siempre te ríes porque dices que los peruanos solo saben escribir de cosas que les han pasado en realidad, ¿no? Que dónde están y de sus padres, y de efectivamente. Sus padres. Hay una oleada de escritores obsesionados con sus padres que no sé qué les pasa, o sea, no han tenido una familia feliz. ¿O qué? No, lo que no han tenido es suficiente psicoanálisis, creo, y lo están resolviendo en sus libros, y ha producido muy buenas novelas. Pero ¿cuánto? Tú eres un español que se ha venido al Perú a encontrarte un poco a ti mismo, huyendo también de algunas cosas que supongo te tenían harto en España. ¿Cuánto de ti hay en H, que además, vamos... Hay mucho de mí y hay mucho malo de mí, además. Es decir, cuando yo creo a H, que lo hago, que le pongo el H porque me encantan las novelas libertinas francesas donde dicen el marqués de C o la condesa de M, pero me hacía mucha gracia disimular la H, o sea, disimularlo con una inicial, pero que la inicial fuera mi nombre. Claro, ¿no? Para generar esa ambigüedad, ¿no? Exacto, y reírme un poco de mí mismo. Pero en realidad mi personaje es mucho más despiadado en la seducción o le gusta, o incluso más adicto al erotismo. Es decir, meto lo peor de mí en mis personajes siempre, ¿no? Porque me gustan ponerlos más radicales. Ahora, es curioso porque tú has tenido problemas, además, con feministas en España por escribir así de las mujeres, porque tus personajes y con son... machistas también. Así es, porque tus personajes son, efectivamente, si existieran en la vida real, serían personajes que le son complicados a las mujeres, que usan mucho a las mujeres como objeto. Lo que pasa es que a la gente que es difícil se le hace entender qué cosa es la ficción. No, y en el caso de esos libros anteriores sí había mucha más ficción. Este libro, el personaje es mucho más realista y en realidad no tiene esa dimensión aterradora que tenían los otros, pero sin embargo el libro es mucho más duro porque contiene mucha más verdad, es decir, es mucho más realista realmente. Entonces en ese sentido sí que se pueden abocar a situaciones, pues de repente estas chicas... También lo que intento es trasladar la hipocresía de la sociedad conservadora limeña, ¿no? Y describir pues esas chicas que se van a ver a su amante conducidas en el carro por su esposo, cuando le han dicho que van a ver a su mejor amiga, ¿no? Y el esposo las lleva y tal y cual. Es decir, quería también, incluso para un lector europeo, explicar cómo son las reglas del juego aquí, ¿no? Que curiosamente hacen que las mujeres sean aparentemente mucho más recatadas, pero que luego hay una vida sexual bastante más intensa, curiosamente. Lo que pasa es que en un país machista el temor de la mujer a ser sancionada moralmente la vuelve... tapada limeña, pues. O sea, no es gracioso no es gratuita tu portada, ¿no? O sea... Obviamente, pero al mismo tiempo la represión parece que también anima más a tener una vida privada mucho más sexual. Es decir, curiosamente en Europa todo el mundo va deliberado, pero luego si miras dentro, en el fondo son tan conservadores como cualquiera. Exactamente. Y aquí pasa un poco lo contrario, ¿no? Entonces esa especie de dicotomía... Es como cuando nunca se bebió más en Estados Unidos que cuando hubo la ley de restricción del alcohol. Es igual, ¿no? O sea, la ley seca, ¿no? La ley seca, aquí hay ley húmeda, por así decirlo. Me gusta, entre las personas que opinan sobre tu literatura en la contratapa del libro, hay uno que me parece que define a Hernán Migoya perfectamente. Dice, disculparán el francés, dice: Hernán Migoya es un hijo de perra de gran corazón y eso hace su obra imprescindible en un mundo lleno de presunta buena gente. Creo que mi obra es... Él es un cómico español muy conocido, Dani Mateo, y creo que define muy bien mi obra porque cuando la miras desde lejos, que yo a veces lo hago, pero pocas veces, a veces me despisto, creo que en el fondo la obsesión de mi literatura es la hipocresía y desvelar la hipocresía. Es decir, a mí me parece que hace más daño la hipocresía que la maldad. Un Hitler hubo uno, pero todos los que consiguieron que llegara al poder y hiciera lo que hizo fueron gente que miró al otro lado y que se consideraba buena, buena gente además, ¿no? A ti decir las cosas como son, decir lo que piensas, te ha valido cantidad de adjetivos absolutamente. A mí, por ejemplo, cuando me dicen Hernán Migoya es machista, no tienes idea de quién es Hernán Migoya, se cree que es machista, ¿no? Que su discurso sobre la mujer sea celebratorio, que le guste la mujer, que no tenga reparos en decir que a alguien le parece bonita, no quiere decir que tenga un desprecio por la mujer. Y de hecho estoy luchando por la individualidad de la mujer y por su personalidad y porque tenga su vida propia por encima de tabús y de machismos de la sociedad, ¿no? Y de los hombres, ¿no? O sea, que en ese sentido... Pero es que ese es el menor de mis problemas. A mí me han cerrado puertas en instituciones, en España, me han... o sea, editoriales también que me han... Premios de los que me han expulsado por ser quien soy. O sea que... Y por nada, por contar cosas que no tendrían por qué espantar a nadie, son parte de la vida. El que te defendió una vez, bien defendido además, en una página completa en El País, fue Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa. Sí. Y cuando él me defendió, de repente todos recularon, hicieron un moonwalking, todos los que me habían atacado, así hacia atrás, como diciendo, no, nosotros no somos censores. Porque
uno de los personajes de tu libro, todas las putas era un violador y la gente te acusaba de ser algo así como fomentar la violación, una locura en realidad, sí, de ¿no? fomentarlo. Una locura. Bueno, todos los escritores satíricos han tenido problemas en sus épocas, ¿no? Oscar Wilde estuvo en la cárcel, Jonathan Swift, el de los Gulliver también, o sea, todos los escritores satíricos que un poco lo que nos interesa es enseñar lo que hay debajo de la alfombra de nuestra sociedad actual. Todos tenemos represalias, sufrimos represalias y tengo un poco que aceptarlo. Yo al principio me sorprendía, pensaba, es ficción, o sea, y no se dan cuenta, están leyendo cosas de hace 50 años que celebran, que son mucho más duras que las que yo escribo. ¿Por qué no se dan cuenta de esto? Pero no les interesa darse cuenta porque ellos se ven reflejados a veces en lo que yo escribo y les jode. Entonces, en realidad son mucho más los hombres que me odian que las mujeres. Sí, es verdad. Es verdad, y yo creo que porque justamente dibujas esa parte que tú dices una cosa muy linda, yo escribo, mi personaje tiene lo peor de mí exagerado. Ese es un reconocimiento y una aceptación que tenemos un lado malo, ¿no? Y luego hay una cosa que también digo últimamente, que es que la gente se sorprende cuando me conoce porque soy muy educado, muy respetuoso, y yo digo, es que yo soy muy... Es un ángel, de verdad es buenísimo. Yo respeto a todo el mundo, pero mi literatura no respeta a nadie, porque para que sea honesta no tiene que respetar a nadie. Y porque de eso se ha tratado la literatura y la buena literatura a lo largo de los siglos. Amén. Eso creo yo. Y finalmente, te quiero hacer esta pregunta porque me parece interesante. Hay gente que dice que, y sé que es algo que te molesta a ti, me molesta a mí, nos molesta a todos, lo políticamente correcto llevado a los extremos, que no se puede hablar de nada, choca con alguien como tú que dice las cosas como son. Hay gente que dice, Trump, lo que pasa es que ha triunfado porque su discurso ya no es políticamente correcto. El que no es políticamente correcto no tiene por qué ser discriminatorio, ni insultador, ni odiador. A veces sí, ojo, ¿eh? A veces sí, sobre todo en la ficción. Es decir, yo por ejemplo defiendo a Charlie Hebdo porque creo que sí, que el humor a veces sí tiene que ser ofensivo, ¿no? Trump es un cretino. Pero ojo, a veces sí puede ser bueno que alguien corte un poco de hipocresía. Y porque por lo menos ahora sabemos quién es el malo. Ahora ya podemos decir, eso es bueno, porque al menos no es un hipócrita, al menos ahora todos podemos señalar al malo, ¿no? Y decir, esto no es bueno. Pero antes, cuando van de buenos y de, yo soy muy demócrata y tal y cual, pero de repente están creando guerras en todos los sitios y haciendo tal, en realidad no puedes defenderte porque no puedes señalar al malo porque se supone que va de demócrata, ¿no? Entonces ahora por lo menos ya todo el mundo se va a poner de acuerdo, toda la izquierda también. Y ¿Dónde están los malos? ¿Dónde están los malos? Hasta cierto punto me parece incluso sano como ley del péndulo, si no dura demasiado, claro, y no nos lleva... Sí cambia el discurso, ¿no? Yo creo que ese discurso de odio es peligroso, ¿no? Yo creo que es peligroso. Pero también digo lo contrario, en el sentido de que un cierto nivel de hipocresía todos lo necesitamos para no matarnos. No, el problema con las redes sociales es que todos son demasiado sinceros, qué flojera. O sea, que yo lo que soy es muy sincero en mi literatura, pero creo que a nivel social un cierto nivel de hipocresía sí es necesario, porque si no, si a alguien que me parece feo le digo que soy feo a su cara cuando lo veo... No, además, ¿para qué? Pues, ¿no? O sea, lo vamos a matar todos, ¿no? Exactamente. Entonces, hasta cierto punto eso sí es necesario, pero yo creo que en el arte y en la cultura necesitamos ser sinceros. Me interesa tu opinión sobre Trump, porque es un personaje complejo, ¿no? Es un personaje que fomenta un discurso... ¿Sabes qué? Que me da tanta pereza, todo el mundo opinando, como si creyera que su opinión va a cambiar. A mí casi, yo no he opinado en Facebook porque digo, ¿para qué? Si nada va a cambiar. Pero a la gente le encanta sentirse partícipe, ¿no? Le encanta, sí. Bueno, mientras no nos lleve una guerra, yo estoy contento. Es lo menos que podemos pedirle al señor, ni externa ni que todos se agarren de las mechas dentro de su propio país. Y que vuelva Obama, que cambien la ley y vuelva Obama de presidente, porque yo soy muy fan de Obama. Sí, un gran tipo, ¿no? Un gran tipo. Bueno, gracias, Hernán. Patricia. La verdad que acá lo tienen, la flor de la limeña, se van a divertir las chicas más que los chicos según el pronóstico de Hernán. No es un libro ligero, no es un libro pornográfico, es muchísimo más que eso, como todo lo que hace Hernán Vigoya. Gracias, Hernán, por acompañarnos. Gracias a ti, vamos a una pausa.